El matrimonio y la familia, hoy más que nunca, son objeto de mucha discusión. Mucho se debate y desde varias perspectivas sobre su naturaleza, su historia, sus funciones y su validez para el desarrollo del ser humano. Sociólogos y antropólogos tienden a ver al matrimonio y a la familia como instituciones sociales básicas. Hay otros que los han interpretado como accidentes históricos en el devenir de la humanidad. Algunos lo han considerado como la raíz de todos los males, como algo que hay que extirpar para beneficio de la humanidad. Otros lo han visto como los espacios fundamentales para el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones. En épocas más recientes se describe el matrimonio y la familia como sistemas que se ajustan y se desajustan, que evolucionan y que buscan su equilibrio, que tienen el potencial tanto para enfermar como para curar sus miembros, que confrontan problemas y que los resuelven. Entre los escritores antiguos y modernos que han expresado sobre el matrimonio y la familia, aún me llama la atención lo que escribió San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5. Ahí me parece que el autor teje un hermoso tapiz con hilos de muy diversos matices. Su discurso, que relaciona a Cristo y la Iglesia, hombre y mujer, en un fluir dinámico que hace imposible separar una idea de la otra. Es fascinante. San Pablo nos sorprende. De pronto, cuando en medio de los consejos a la vida hogareña introduce el término misterio y lo desarrolla en un contexto de contemplación mística, difícil de comprender en todos sus detalles. Yo mismo entré en contacto con la idea del misterio en el matrimonio por los trabajos de Hans Burke y de la amistad personal con él. Mi esposa y yo, en el conocimiento mismo de nuestra relación, empezamos a darnos cuenta de la existencia de esa dimensión misteriosa, fascinante, más allá de toda explicación, que nos invita al silencio entre un hombre y una mujer, y comenzamos a profundizarla. Un autor contemporáneo, Gabriel Marcel, también utiliza los conceptos de problemas y misterios como maneras de abordar la comprensión de la realidad y como dos partes de la misma dinámica del conocimiento. Cuando miro la realidad que me circunda como problema, afirma Marcel, significa que puedo objetivar, analizar, utilizar procedimientos en el tiempo y en el espacio que me permiten entender el mundo y manejarme en él. Por ejemplo, puedo contextualizar al ser humano, analizarlo en sus diversas expresiones y obtener una determinada información. De igual forma, puedo proceder con la pareja, con la familia o con otros grupos humanos en la categoría de problema. Surge la pertinencia del trabajo científico. Mediante el concepto de misterio, mantengo una relación distinta con la realidad. Puedo conocerla, pero solo en parte. La explico, pero sin agotarla. Es una relación en la que como sujeto estoy comprometido, inmerso en el proceso. Ante el misterio actúo sin poder distinguir lo que está en mí de lo que está delante de mí. Por eso la posibilidad de objetivar pierde todo su significado. El misterio no puede analizarse. Este trasciende a toda técnica de aproximación concebible. Su naturaleza misma es incalculable, inefable e imprescindible. El misterio transcurre fuera del tiempo como secuencia cronológica y fuera del espacio geográfico. Por eso, el ser humano ha recurrido a metáforas, imágenes y expresiones plásticas, como los mitos, por ejemplo, para referirse al misterio. Marcel afirma que es posible que, por la obra del psicologismo, se degrade el misterio y se lo convierta en problema. Confundir esas dos modalidades distintas de aproximación a la vida puede producir una reducción en la vivencia de lo que significa ser humano, tanto en mí como en la otra persona. Hoy en día observamos esa tendencia reduccionista cuando el énfasis al tratar al matrimonio y la familia está en su buen funcionamiento, en la búsqueda de soluciones rápidas para que las partes puedan seguir relacionándose. Para lograrlo, el enfoque tiene por fuerza que ser problematizante. Busca identificar cuál es el problema. No importa el marco teórico con el cual uno trabaje para buscar soluciones. Los que trabajamos
Como terapeutas de familia, por ejemplo, estamos entrenados para encontrar en nuestros consultantes sus reglas, la distribución de sus papeles, sus fronteras, sus jerarquías, etc. Y para buscar las posibles alternativas para que las relaciones se desarrollen a nivel de mayor eficiencia y satisfacción. Aprendemos cómo facilitar que la comunicación fluya entre la pareja, cómo ayudar a la familia a ver la misma realidad desde otra óptica, cómo diseñar tareas para que las personas se afirmen en nuevos modos de conductas más funcionales, etc. Todo eso y más, por supuesto, para lograr que las personas se expresen y adquieran nuevas percepciones de sí mismas y de los demás y hagan los cambios necesarios para que funcionen mejor. Me pregunto si esto es todo lo que las personas necesitan y aspiran en sus relaciones con otros seres humanos. Que todo marche bien, que funcione. ¿Y qué del misterio? ¿Y qué de lo trascendente? El concepto de trascendencia tiene mucho que ver con la idea de misterio. Sin una idea de lo trascendente no podría concebir en el ser humano el amor, la esperanza o la fe, pues estos tienen siempre que ver con aquello que escapa a la razón. Analizar, clasificar y diagnosticar a una persona o a una relación es distinto a creer en ella. Solucionar el problema de alguien o hacer funcionar una relación puede ser una demostración de perspicacia lógica o profesional. Al mismo tiempo, puede ser también una reducción de los significados de un problema y en la medida que se soluciona el problema, también puede hacer desaparecer el significado de lo trascendente. Creo que no podemos ni siquiera pretender entender al ser humano en su relación con sus semejantes solamente a través de teorías que tratan de explicarlo y técnicas que tratan de mejorarlo. Existe un espacio sagrado y, por consiguiente, misterioso, lleno de significado. El misterio no puede ser penetrado por el conocimiento científico, aunque reconozco la validez y la indispensabilidad del conocimiento científico. Afirmo que una verdadera comprensión del ser humano requiere más. Cuando estoy delante de un ser humano que trasciende mis conocimientos y que puede impactarme a cada momento, que siempre ofrece algo nuevo que me introduce a lo inagotable, a lo fascinante, a lo estético, estoy en el espacio de lo sagrado, ante la posibilidad de penetrar en el propio misterio y de ser penetrado por él. Para manejar ese encuentro de dos seres humanos en relación necesito otros paradigmas aparte de los científicos, objetivos y supuestamente neutros. En ese momento ya no soy más un observador desvinculado de lo humano, ni puedo serlo. Como un ser humano, soy un compañero en el camino misterioso de la vida. Como cristiano, paso de la psicología a la teología. Problemas en el matrimonio. El sufrimiento es uno de los aspectos de la finitud del ser humano que nuestra cultura contemporánea quiere evitar, juntamente con otros significados como el de la muerte. Hoy día, en toda publicidad, un intento deliberado de esconder el sufrimiento. Es interesante observar cómo la propaganda intenta decirnos que comprando podremos expulsar toda la necesidad, toda la incomodidad, toda la molestia, toda la limitación, todo el dolor. Los noticieros, al mostrar con brutal desnudez los dramas más terribles de los acontecimientos humanos, como si estuvieran presentes allá, en la pantalla rompe con frecuencia esta promesa de felicidad. Ambas posturas, la de la publicidad y la del noticiero, son exageraciones de la imaginación mórbida. Son disociaciones. Por un lado, presentan la felicidad total y por otro lado, la aniquilación y el horror. Christopher Lasch nos habla de la actitud del ser humano al tratar de eliminar todo lo que sea un obstáculo para la plena satisfacción de sus deseos. Lo que vale es el deseo satisfecho hoy, aquí y ahora. Él lo analiza en términos de vaciamiento y empobrecimiento de la vida, del aislamiento de las personas unas de las otras. Lo que cuenta soy yo y mi realización. No hay lugar para el sufrimiento o los obstáculos. Las realizaciones se tornan entonces frágiles e inestables, sin poder brindar un significado más profundo para la convivencia, que no sea la satisfacción de uno mismo. Denis
hace un análisis de cómo los matrimonios en la época moderna se basan en el romance, en la pasión, pero sin mucha conexión con la opción, la decisión de estar juntos. Como consecuencia, notamos muy pocas disposiciones de las parejas a trabajar en sus dificultades y quedarse unidos en momentos difíciles, confrontando los problemas, tratando de buscar formas de convivir, solucionar las dificultades y juntos crecer en su relación. Cray habla justamente de que la unión entre hombre y mujer en el matrimonio está destinada a morir si se basa solo en el placer y si los participantes de la unión tienen como objetivo su propio crecimiento individual sin tomar en cuenta al otro. Sostiene que el matrimonio puede ser también un camino de salvación, en el sentido en que, ante el confrontamiento profundo e íntimo que ocurre en el vínculo de la pareja, los cónyuges tienen la oportunidad de conocerse a sí mismos, al otro y muchas veces en ese proceso conocer al propio Dios. En el sufrir, en el arriesgarse, en el abrigarse, en el conocerse, ambos pueden ir concretando el ser, una sola carne, que también incluye al sufrimiento. El psiquiatra inglés Frank Leake me introdujo al término teodicea, la teología del sufrimiento, que tiene en su centro el texto de Isaías 53, en donde se presenta a Cristo como siervo sufriente, quien lo ha sufrido todo y experimentado la gloria. Es capaz de asistirnos a hombres y mujeres cuando nos confrontamos con nuestro sufrimiento. Él va delante de nosotros, ha vencido y es el único habilitado por su muerte y resurrección para guiarnos con nuestra confrontación con el sufrimiento que encontramos al encarar nuestros problemas. En su carta, el apóstol Santiago nos habla de cómo el sufrimiento presente en la tribulación puede producir purificación y limpieza y guiarnos en el camino de la esperanza. He sugerido que al introducirnos en el ámbito del matrimonio y la familia como un problema, existe el peligro de incurrir en un reduccionismo. Además, existe la posibilidad de darnos cuenta solo lo frágiles que somos y lo finito en las relaciones humanas. Por eso, hace falta un acercamiento complementario, ya que la realidad nos informa que todo ser vivo tiene una dimensión de gozo y otra de sufrimiento. El misterio, el verdadero mysterium, en el sentido religioso, es cualitativamente diferente, es extraño a nosotros, es lo que nos sorprende, lo que está fuera del dominio de las cosas habituales comprensibles, conocidas y por consiguiente familiares. Es todo aquello que se opone al orden conocido de las cosas y por esto mismo nos llena de sorpresa y asombro. En el lenguaje bíblico el misterio aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 18 al 28, el misterio es algo que tiene que ver con el propósito de Dios y por lo tanto requiere la revelación divina. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el misterio aparece en el contexto de las parábolas, en medio de las imágenes habladas por Jesús con referencia al reino de Dios. San Pablo en su carta a los romanos introduce el término misterio, Romanos capítulo 11, versículo 25, en su reflexión sobre el futuro del pueblo de Israel, y termina su reflexión con un himno de alabanza que resalta lo inescrutable y lo insondable de la gloria y la gracia de Dios. Capítulo 11, versículo 33 al 36 del libro de Romanos. Y así demuestra que el misterio, cuando es comprendido, provoca consecuencias en la vida. En este sentido, el misterio es activo, provoca transformaciones en la vida de quienes lo experimentan. En otro cántico, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 16, versículo 25, confirma el hecho de que el experimentar el misterio no puede sino responderse en forma de adoración y alabanza que expresan la belleza y la grandeza de Dios en una celebración ante la manifestación de lo sagrado. En 1 Corintios encontramos referencia al misterio como algo oculto que es revelado por el Espíritu, capítulo 2, versículo 10 de 1 Corintios, y que puede ser ministrado por los hombres, capítulo 4, versículo 1. En su poesía sobre el amor, capítulo 13, San Pablo denota la novedad del misterio. Hay siempre algo nuevo para descubrir, una relación dinámica que no se agota nunca. En el capítulo 14, el misterio equivale a algo que trasciende nuestro lenguaje. Es otro código de comunicación.
Me llama la atención el tema del misterio en la carta paulina a los Efesios, y más específicamente en el capítulo 5. En este texto, Pablo está como jugando con las ideas de Cristo en su relación con la Iglesia y de la unión hombre-mujer. En esa secuencia utiliza analogías y comparaciones. Al principio de este relato, hace un llamamiento a la mutualidad. Luego, al referirse a la relación Cristo-Iglesia y hombre-mujer, se interna en la esfera de lo estético al hablar de una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. El misterio nos llama a lo bello, a lo glorioso. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 31, Pablo hace referencia al relato de la creación en Génesis y de una forma poética introduce el concepto una sola carne. ¿Qué puede significar que el hombre y la mujer, al unirse en matrimonio, se tornen en una sola carne? Paul Redsey expresa de una forma mística el acto sexual como un acto de amor. Dice que en el deseo y en el acto sexual, la mujer quiere hacer del hombre su Adán y el hombre quiere tornar a la mujer en su Eva, en el sentido de que ella estaba sola con él en el jardín del Edén. No había nadie más. Cada uno era para el otro en forma única, plena, creados por Dios como providencia para la soledad del ser humano. De una vez, la soledad inquietante de Adán se transforma en la expresión de su sexualidad. Y la mujer se encuentra delante de él como un ser único, no hay otro. Ellos hablan el lenguaje hombre y mujer, ellos se conocen y son conocidos. Su unión en el sexo está basada en el más elevado significado de la sexualidad humana. El juntar sus cuerpos es una expresión de sí mismos. Ninguna tercera persona puede conocer lo que aquí se conoce. Hombre y mujer son conocidos y son conocedores el uno del otro. En la unión de Adán y Eva no había testigos. Ellos estaban solos delante de Dios y delante de los ojos descubridores del otro. En esa ocasión, Dios manifestó su presencia a través de su ausencia. Se fue a pasear al otro lado del jardín. Ellos estaban solos y salieron de su soledad en una forma sexual. Ellos se tornaron uno en sus mentes, en sus voluntades, al amarse con sus cuerpos. Esto puede ampliarnos el significado de la totalidad que existe en la pertenencia encarnada del hombre y la mujer y el hombre. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, el apóstol Pablo hace una asociación entre la vida sexual de la pareja y su vida de oración. Una posibilidad de las manifestaciones de lo sagrado a distintos niveles de la vivencia de la pareja. También Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, relaciona las actitudes del hombre en relación con la mujer con todo aquello que tiene que ver con la vida de oración. El matrimonio como misterio nos apunta a lo sagrado, lo estético, lo siempre nuevo, al crescendo, al éxtasis, al acto unitivo y procreativo, a la vida misma. El misterio amplía los significados de la unión hombre-mujer y apunta a la esperanza y al gozo. El matrimonio como misterio es una continua invitación a la celebración, que puede pasar inadvertida hasta por sus propios integrantes. Creo que quienes están en contacto con familias y parejas, en alguna relación de ayuda, pueden correr el riesgo de tener los ojos cerrados al ámbito del misterio. Es muy fácil estar pendiente de los problemas que nos están presentando, de la mejoría, de las relaciones, del crecimiento personal, del buen funcionamiento del hogar y olvidarse que puede haber otros recursos en los que trasciende el nivel del problema para enriquecer la vida. El diálogo entre Moisés y Dios en el Éxodo capítulo 3 nos ilustra cómo es posible adentrarnos en lo sagrado y penetrar en misterio. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.